En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, leamos la bendita palabra de Dios en el profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, su capítulo a leer es el 53 y su verso a leer es el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos solamente. Continuamos una vez más, gracias a Dios, porque nos ha regalado el tiempo y las fuerzas para poder estar delante de su bendita presencia. Un tercer día más de oración, y es una bendición. Es una bendición cuando el Espíritu Santo en la vida de nosotros, fíjese hermano, nos motiva y nos hace sentir ese deseo de venir delante de la presencia de Dios con un propósito. Y el propósito es, fíjese hermanos, como hemos venido escuchando, que Dios derrame sus bendiciones para esta fiesta a realizar, para esta acción de gracia, de las cuales las hermanas, en ese buen deseo, ahora han colocado delante de Dios y Dios ha abierto esa puerta. Pero qué hermoso, hermanos, cuando nos esforzamos y venimos delante de su presencia, no para ser vistos, sino que venimos y perseveramos por gratitud, hermanos. Esa es la palabra correcta. Si venimos es por gratitud, porque la Escritura dice, hermanos, que al que más se le perdona, más ama. Y llevaba a mi mente, hermano. Usted sabe el acontecimiento que el Señor Jesucristo tuvo que pasar en un tiempo para podernos regalar esa bendición a nosotros. Es por eso que estamos aquí, hermano. No tenemos cómo pagarle lo que Él hizo, hermanos, en esa obra de salvación. Y como leemos en este pasaje de la Escritura, hermano, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Considerando, fíjese hermano, considerando, hermana, con todo respeto cada uno de nosotros, fíjese, cuando venimos desde nuestro país natal hasta esta gran nación en donde estamos peregrinando, oiga bien, en la misericordia de Dios, cuando veníamos en esa travesía, hermano, cada uno de nosotros, hermanos, de los que venimos de nuestros países de Centroamérica, ¿usted sabe lo que le costó a usted? ¿Usted sabe cuánto tiempo Dios le permitió en ese largo camino? Pero llevaba a mi mente esto, fíjese, considerando este texto, hermano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando usted y yo, hermanos, veníamos en esa travesía, tuvimos aflicción, fuimos perseguidos por las autoridades por una y otra razón, usted sabe, y migramos a esta gran nación. Pero ahora si usted considera, hermano, hermana, si ahora consideramos, ¿será que Dios en su misericordia no nos ha hecho sentir esa satisfacción de lo que Dios nos ha regalado hasta el día de hoy? Sí, hermano.
Porque allá, fíjese, en nuestro país, hasta para poder comprar una bicicleta, hermano, lo que costaba, al menos su servidor nunca tuvo una allá. Pero al venir a esta gran nación, hermano, gracias a Dios que Dios nos ha bendecido con un trabajo, con un auto, con una casa, hermanos, los que han alcanzado a obtener una bendición más grande. Gracias a Dios por los que vivimos en apartamento. Pero es una bendición porque no vivimos en la calle como otros hermanos. Y no es que Dios no tenga misericordia, tiene misericordia, hermano. Pero es que en el esfuerzo, fíjese, hermano, de cada uno, verá, dice, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es en cuanto a lo material, hermano. Quedamos satisfechos cuando Dios nos regala una bendición de un buen trabajo, hermano. Ahora nosotros llevamos nuestra mente, que ahora nosotros venimos buscando al Señor en oración para poder obtener, oiga bien, ese fruto. ¿Qué fruto, hermano? El fruto, oiga bien, hermanos, que el evangelio florezca en la vida de nosotros para poder atraer a otros hermanos al arrepentimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora vamos a Cristo, hermano. El Señor Jesucristo, hermanos, ahora considerando en esa obra bendita de salvación, ya ve que la palabra dice, va, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Ahora consideremos qué es lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer para que usted y yo estuviésemos sentados en esta noche aquí, hermano. Él tuvo que sufrir los crueles dolores de la muerte. Sufrió traición, desprecio, maltrato. Su rostro fue desfigurado como raíz en tierra seca. Si nosotros llevamos a nuestra mente eso, hermano, para poder obtener un fruto, hermano, y una bendición en nuestra vida, en muchas ocasiones, bajo la permisión de Dios, hermanos, cuando llega el momento de la prueba en nuestra vida, somos afligidos. Porque para poder obtener una bendición, hermanos, y poder llevar fruto, tenemos que ser sacudidos, hermanos. Hay momentos que Dios, hermanos, permite en nuestra vida esa prueba para poder llevar más fruto y más bendición. Considerando algo literal, hermano, usted sabe, los jardineros a veces cuando le dan mantenimiento a los árboles, los apodan, les vuelan sus ramitas que ya están muy frondosos, porque cuando viene, fíjese, los climas, atienden las ramas a quebrarse. Pero ahora viene ese jardinero y le da su forma a ese árbol para que empiece a salir ramas, hermanos, más fuertes. Ahora llevamos a nuestra mente, hermanos, llevamos a nuestra mente a ese tronco que es Cristo, hermanos. Porque es ahí, hermanos, donde las ramas, fíjese, tienen que permanecer y tenemos que estar en ese tronco para poder recibir el agua de vida. Sí, hermanos, porque van a haber momentos donde va a venir la aflicción bajo la permisión de Dios para que usted y yo llevemos más fruto. Y ese es el propósito de Dios, hermano. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida: bendecir la congregación, bendecir a cada uno de nosotros. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cada uno de nosotros, hermanos, anhelamos ver ese fruto. Le decía, las almas, cuando se esté predicando el evangelio,
Anhelamos, hermanos, ¿cuál es ese fruto? Ver a aquellos hermanos que un día, hermanos, sirvieron y a causa del descuido de la vida han sido derribados, oiga bien, y han dejado de recibir la vitamina de ese tronco que es Cristo. Es por eso que venimos a buscar al Señor en oración, para poder ver ese fruto de esa aflicción y quedar satisfechos, hermano. Porque a través de la fe creemos que esa satisfacción, hermanos, ya vemos esas almas viniendo a los pies de Cristo. Miramos a hermanos siendo restaurados. Miramos, oiga bien, esa bendición, hermanos, en esa acción de gracia. Es que ninguna satisfacción, hermanos, sin la aflicción tendría sentido, ¿verdad? Es por eso que dice la Escritura, hermanos, ahora en este texto, que ahora el profeta habla del Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Cristo estaba en la cruz, hermano, cuando el Señor Jesucristo estaba allá en la cruz, clavado de pies y de manos, expresando aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en su corazón, hermanos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué maravilloso, hermano, cuando miramos a Cristo, como dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Qué maravilloso, mi hermano. Así van a venir muchos hermanos en ese día, en esa reunión de nuestras hermanas, en donde cada uno de nosotros venimos a acuerpar, hermanos. Pero ahora vamos a ver, hermanos, cómo es que se va obteniendo, oiga bien, esa satisfacción. Cómo es que vamos a ver ese fruto de la aflicción, hermanos. Porque es necesario que la rama permanezca en la vid, el tronco que es Cristo, fíjese, hermano. Y comprobémoslo por la palabra en el Evangelio de Juan, mire, hermano. El Evangelio de Juan, su capítulo a leer es el 15 y su verso a leer es el 5 al 8, leámoslo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi hermano, cuando la rama, hermanos, el pámpano, el cristiano reconoce, oiga bien, dónde tiene que estar conectada, recibimos vida, hermanos, recibimos protección, porque ahora dice la Escritura: porque separados de mí nada podéis hacer. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire, es que esta es la bendición, hermanos. La rama no puede obtener vida por sí misma. Necesitamos al tronco que es Cristo, hermanos. Ese tronco que tiene sus raíces, hermanos, junto a las corrientes de las aguas. Oiga bien, en donde aquel árbol, hermano, cuando tiene sus ramas, oiga bien, frondosas, lleva más fruto. Qué maravilloso, hermano, cuando el cristiano comprende, hermanos,
que tenemos que estar conectados con Cristo para poder llevar más fruto. Y si usted considera, cuando nosotros descuidamos la oración en nuestra vida, hermano, cuando descuidamos la lectura, la perseverancia, hermano, porque van de la mano. ¿No le ha pasado que llegue el cansancio? Llega el cansancio, hermano, y cuando llega el cansancio, la rama, si usted observa una rama de un árbol, hermano, cuando hay ramas que se desgajan por una y otra razón, hermano, de los climas, y se desconectan, hermanos, del árbol, atiende la rama a quedarse media prendida. Y yo consideraba eso, fíjese, hermano, es el cristiano que está comenzando a sentir esa debilidad en su vida. Está dejando de recibir, oiga bien, la bendición y se está debilitando. Ya ve, en muchas ocasiones le he compartido esto, que el diablo, hermanos, espera el momento que una vez que ya lo tiene inclinado, oiga bien, en esa debilidad, solo está esperando el momento de desgajarlo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es que la palabra es clara, hermano. Si usted y yo nos desconectamos de la vid verdadera, hermanos, yo soy la vid, dijo Cristo, hermano. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero si estamos conectados, hermanos, como esas ramas para llevar más fruto, como dice en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pedid todo lo que queréis. Esto es lo que venimos a buscar en esta noche, hermano. Pedir lo que queremos, hermanos, para mirar el fruto de la aflicción y quedaremos satisfechos. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso tener en nuestro corazón esa mirada, hermanos, y no desconectarnos de la vid para llevar, mire, más fruto, mire, hermano. Es que el enemigo, usted ha venido escuchando en las oraciones, el enemigo no está contento con usted y conmigo, no. El propósito del adversario es desconectarnos, hermanos, de la vid verdadera, de donde recibimos la vitamina para mantenernos fuertes. Como cuando nosotros estamos débiles en este cuerpo y por una y otra razón, enfermedad o debilidad, hermano, de salud, usted compra sus vitaminas, ¿verdad? Compra sus neurobiones. Ahora nosotros, hermanos, para nuestra vida espiritual, aquí está nuestra vitamina. Aquí está la vida verdadera, hermanos, que nos habla cada vez que abrimos este santo libro. Cuánta vitamina recibimos cada vez que nos esforzamos para poder leer, hermano. Qué maravilloso, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Pero le decía, hermano, para poder llevar este fruto en muchas ocasiones, oiga bien, nosotros los pámpanos, van a haber momentos que esas ramas van a tener que ser sacudidas, oiga bien. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, que somos sacudidos, ahí también es probada la fe en nosotros, que si nosotros tenemos la mirada en Cristo y si estamos conectados con Él, hermanos, no nos vamos a mover de ahí, aunque sea grande el dolor, hermano. Usted sabe cómo ha venido sufriendo. Cada uno de nosotros sabemos cómo sufrimos, hermano, porque separados de mí nada podéis hacer. No nos desconectemos de la vida, hermanos. Eso es lo que venimos a buscar. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero cuando pedimos, hermanos, cuando pedimos y no estamos oyendo la voz de Dios y nos estamos desconectando de la rama
y nos estamos debilitando, no es que Dios no nos oiga, hermano, porque le decía, ¿va? Una cosa es pasar por la prueba, porque Dios, hermanos, cuando tiene la prueba, también tiene la ayuda, tiene la salida. Y el adversario no va, tienta. El adversario tienta. Allí usted y yo, si consentimos a fallarle, aquel, hermanos, en donde dice el profeta Isaías, y mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso es lo que tenemos que llevar a nuestra mente. Porque para poder obtener una bendición, hermanos, es una gran posibilidad y es una gran realidad que tenemos que ser afligidos. Pero no nos desconectemos de la rama, hermanos. No nos desconectemos de la rama. Porque mire cómo dice el verso 16, hermanos, de este mismo capítulo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, porque no lo escogimos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Qué maravilloso, hermano. ¿Y qué escogió? Lo más vil, lo más sucio. ¿Qué escogió? Aquellos que fuimos formados del polvo y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Qué maravilloso, hermano. Esa es la satisfacción que hay en nuestro corazón, hermanos, que escogió, hermanos, lo más vil, en donde dice la Escritura que si hubiésemos sido pesados en balanza, aún la nada pesaría más que nosotros. Qué maravilloso, hermano. Hay satisfacción, hermano. Hay satisfacción, hermana. Hay satisfacción cuando nosotros miramos a Cristo y miramos, hermanos, su aflicción allá en la cruz, desfigurado, coronado con una corona de espinas. El propósito de los romanos, hermano, en ese sacrificio era implantar terror a los malhechores a través de ese sacrificio. Pero Cristo no era malhechor, hermano. Él tomó su lugar y mi lugar, y verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. ¿Y sabe cómo queda satisfecho Cristo, hermano? Cuando cada uno de nosotros, hermanos, venimos a obedecer, venimos, hermanos, a la oración, venimos a buscar su rostro, hermanos, y nos mantenemos nutriendo de la vid, hermanos, de ese tronco, le decía, que es Cristo, y nosotros somos los pámpanos. Él queda satisfecho porque mira sus pámpanos llevar más fruto, hermanos, y eso es lo que vamos a buscar, hermanos, en oración. Llevar más fruto a aquellas almas que no tienen a Cristo, a aquellos hermanos, aquella familia de la fe, hermanos, que por una y otra razón se descuidaron. Llegó el momento de la tentación, consintieron al pecado, oiga bien, y fueron derribados. Pero ahora el tronco, hermanos, una vez más viene a buscar a los pámpanos para poderles dar una vez más esos ríos de agua viva y vuelva a florecer en sus vidas la bendición. Qué maravilloso, hermanos. Ahora miremos otro texto de la Escritura, hermanos, porque Dios, hermanos, le decía en cada mensaje que nos ha venido enseñando en estos 3 días, hermanos, nos viene depositando, mire, esa agua en cada uno de nosotros para que nos mantengamos floreciendo, le decía, para que nos mantengamos frondosos en esa humildad, hermano, obedientemente. Miremos otro pasaje de la Escritura, hermanos. Ahora miremos cómo dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías, mire, hermano. En el libro del profeta Jeremías, mire cómo dice en la Escritura, hermanos.
es que cuando nosotros reconocemos, hermanos, a la vid verdadera, obtenemos, hermanos, esa gran bendición. Ahora mire cómo dice Jeremías, su capítulo a leer es el 17 y su verso a leer es el 7 y el 8. Mire qué dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, hermano, cuando nosotros reconocemos a la vid, hermanos, al tronco, a Cristo, tenemos una bendición. Por eso dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Somos bendecidos cuando ponemos la confianza en Cristo. Somos bendecidos, hermanos, cuando nosotros ponemos la mirada en aquel que va al frente de nuestra vida. Y aunque el adversario quiera venir, hermanos, a dañar el pámpano, y si nos mantenemos conectados en Cristo, hermanos, aunque sea afligido, aunque sea afligida, no nos vamos a mover de ahí. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, mire, hermano, ni dejará de dar fruto. Le decía, nosotros somos esos pámpanos, hermanos, y Él quiere que llevemos más fruto. El fruto del evangelio, hermanos, a la vida de las almas. La palabra depositada, usado, hermanos, por aquellos mensajeros, por aquellos canales de bendición para su pueblo. Porque sí, hermano, la palabra dice que todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, tiempo de reír y tiempo de llorar. Pero cuando estamos en esa aflicción, hermanos, aunque lloremos, no nos movamos de ahí. Porque, hermanos, cuando somos afligidos y pasados por la prueba, Dios ya tiene la salida. Y cuando nosotros permanecemos, hermanos, miramos el fruto de la aflicción y quedamos satisfechos. Cuánto no más el corazón de Dios, hermano. Cuánto no más el corazón de Dios. Porque le decía, en verdad, hermanos, vamos a ser perseguidos, porque detrás de todo dolor hay una bendición, hermanos. Miremos qué dice la Escritura en otro pasaje, hermanos, porque el tiempo es veloz. Leamos la segunda carta a los Corintios. Su capítulo a leer es el 4 y su verso a leer es el 8 y el 9. Mire qué dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevaba a mi mente, hermanos, este verso 9: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevaba a mi mente, hermanos, aquellos hermanos que un día le sirvieron a Dios, hermanos, han sido derribados, pero no han sido destruidos totalmente, porque tienen la bendición, la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios, hermanos, y tener esa esperanza para poder, hermanos, una vez más conectarse en ese árbol, hermanos, en la vid verdadera. Le decía, para recibir, hermanos, esa palabra de ánimo, de aliento: venir a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos cansados van a llegar ese día, hermano?
¿Cuántos afligidos? Pero miraremos el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, quedaremos satisfechos, hermanos. Leamos el último texto, hermanos, para concluir, porque el tiempo ya nos marcó. Proverbios, su capítulo a leer es el 16 y su verso a leer es el 3, mire, y a esto venimos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mire, hermano, vamos a encomendar a Él la causa. Vamos a pedirlo en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, porque ahí está puesta nuestra confianza, porque es allí donde llevaremos más fruto y quedará satisfecho. Oiga bien, y quedará satisfecho aquel ser maravilloso, hermanos, por el fruto de su aflicción en su alma, hermanos. Y así quedaremos satisfechos nosotros, porque a la victoria Jesús nos llama, y que Dios bendiga sus palabras.